Hasta ahora se ha visto cómo determinar la fuerza resultante y el momento resultante de ciertos elementos estructurales. En este tema se va a ver acerca del equilibrio, que existen algunos elementos o en obras de ingeniería civil que se mantienen en equilibrio, cuya fuerza resultante y cuya momento resultante es igual a cero. Esta presentación tiene dos grandes partes: equilibrio de una partícula y equilibrio de un cuerpo rígido. En equilibrio de una partícula, condiciones de equilibrio de una partícula, diagrama de cuerpo libre, sistema de fuerzas coplanares, sistema de fuerzas tridimensionales. En el equilibrio de un cuerpo rígido, condiciones de un equilibrio de cuerpo rígido, diagrama de cuerpo libre, que es muy importante que se haga un diagrama de cuerpo libre, y las ecuaciones de equilibrio. Se dice que una partícula está en equilibrio si permanece en reposo y si en un principio estaba en reposo, o si tiene una velocidad constante y originalmente estaba en movimiento, como es en este caso de estas dos partículas. En este caso y en este caso, aquí está en reposo y acá está en movimiento, aplicándose esta fuerza. Entonces, en este caso, para que la partícula se mantenga en reposo, la sumatoria de las fuerzas deberían ser igual a cero. En el caso del reposo, no deberían moverse, y en el caso cuando existen fuerzas, las fuerzas deberían anularse en el caso de una partícula. Ahora bien, la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de masas por sus aceleraciones. Entonces, si es que para que se cumpla esto, debería ser la masa por aceleración igual a cero. Y dado que la masa no puede ser cero porque es la masa de la partícula, la aceleración en este caso debería ser cero. La mejor manera de resolver el equilibrio de una partícula es aislarla y libre de su entorno, mediante el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, en este ejemplo se tiene un elemento grúa que soporta a que puede ser un rollo de cable, mediante estos cables y mediante este sistema, ¿no? Entonces, en este caso, la mejor manera de aislarlo en esta parte de aquí sería mediante el diagrama de cuerpo libre, para tratar de identificar cuáles son los elementos que van a servir para calcular. Y en este caso se va a tener la tensión en B, que va a ser esta, la tensión en C, que va a ser esta, y esta también es una tensión, otra tensión, que en este caso puede ser una tensión W, que podría ser el peso de todo esto, ¿no? O el peso que tiene que soportar toda la grúa. Entonces, bueno, con esto de aquí se puede hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, y igualarlas a cero para determinar si está en equilibrio o cuándo está en equilibrio o no. Asimismo, en este caso de esta otra grúa, aquí se tiene la tensión de este cable que está hacia arriba, ¿no? Porque esto se tensa, y luego el peso de este elemento va a estar hacia abajo por la gravedad. Entonces, bueno, en este caso, el peso hacia abajo, el peso W, sería igual a la tensión, a esta tensión que está en el cable, considerando que aquí lo que se tiene que hacer es sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y sería igual a T menos W, y si le igualamos a 0, T debería ser igual a W. Es decir, que todo este cable soporta el peso de este elemento, ¿sí? Al igual que en la parte de acá, la tensión aquí debería distribuirse en estos dos, ya que sumatoria, bueno, aparte también hay sumatoria de fuerzas en X también, pero la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a WTB por la componente de TB en Y, menos, sería eso, menos la componente de TC en Y, ¿no? Entonces esto debería soportar todo lo que está acá abajo para que para que un elemento, para que una estructura o un sistema se encuentre en equilibrio. Dentro de los diagramas de cuerpo libre a veces existen resortes que deben ser reemplazados o deben ser identificados cuando se dibuja este diagrama. Y dentro de esto el resorte, la fuerza aplicada sobre este resorte, la fuerza aplicada sobre donde aquí se tiene una
longitud deformada, la longitud inicial y más ese desplazamiento, entonces la fuerza sería igual a este módulo de rigidez del resorte, de este resorte de aquí, multiplicado por S que es la diferencia entre la longitud del resorte deformado menos la longitud del resorte que tenía inicialmente. Por ejemplo, se propone que se calcule cuánto debería ser la fuerza si es que se tiene un resorte con un módulo de rigidez de 500 newtons por metro y la longitud inicial del resorte sería de 0.8 metros y luego la longitud final de 1 metro. En este caso se debería obtener S sería igual a 1 metro menos 0.8 metros, que daría 0.2 metros, multiplicado por 500 nos daría la fuerza en el caso de este ejemplo. También hay otros elementos como por ejemplo los cables y las poleas. En este caso se supone que el cable tiene un peso insignificante y que no se puede deformar, además solo puede soportar tensión en la dirección del cable. En este caso, como en los casos anteriores, si aquí se tiene una tensión, ¿no? En este caso de acá, la tensión solo va a estar dirigida a lo largo o en la dirección del cable, como es en este caso de aquí, que sería hacia abajo, y en esa otra dirección. Y aparte, la misma tensión que está aplicada en este de aquí va a transmitirse por la polea, se va a transmitir hacia el otro lado del cable, ¿sí? Por lo tanto, aquí simplemente hablaríamos de una sola tensión. Para trazar el diagrama de cuerpo libre, lo que hay que considerar es que hay que trazar primero un perfil delineado, que podría ser este, sin las flechas. Luego mostrar todas las fuerzas activas y reactivas. Las fuerzas activas son aquellas que hacen que se mueva, o en este caso que se mueva hacia abajo, que sería TB y TC. Y las fuerzas reactivas son todas aquellas que sostienen a todo esto para equilibrar el sistema. Identifique cada una de las fuerzas con sus magnitudes y direcciones. En este caso la magnitud de W, de TB y de TC, pero también es necesario incluir cuántos serían los ángulos teta para con eso calcular, o teta o alfa o cualquier otro ángulo de TB o TC para con eso poder calcular cuánto sería TB en X, TB en Y, TC en X y TC en Y. Como ejemplo del diagrama de cuerpo libre, aquí se tiene una masa que está soportada por este cable. Aquí hay un resorte que tiene su rigidez. Acá se tiene también un elemento, un cable. Aquí hay una polea y está colocado en este soporte. Bien, en este caso, si se quiere en el punto C, si se quiere identificar para ver cómo está todo esto, si está en equilibrio o no, porque ya no es necesario hacerlo en ningún otro lado que no sea en C. Y en este caso va a tener primero la FCBA, que va a ser esto, la fuerza de la cuerda que actúa sobre el nudo, sobre este nudo de aquí. Luego va a tener la fuerza del resorte que actúa sobre el nudo, que va a ser esta. Y luego después va a tener la fuerza de la cuerda que actúa sobre el nudo, que va a ser esta de aquí, que va a ser hacia abajo, ¿sí? Que va a sostener toda esta masa. Entonces, bueno, ahí se puede tener cuál es el diagrama de cuerpo libre y con eso se puede hacer para determinar si está en equilibrio o no, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. E igualarlas a 0. En el caso del sistema de fuerzas coplanares, por ejemplo, en este caso, una partícula sometida a esta fuerza 1, a esta fuerza 2, a esta fuerza 3 y a esta fuerza 4. En este caso, en el sistema, para que se mantenga en equilibrio, debería ser que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Pero la sumatoria de fuerzas se descompone en dos: sumatoria de fuerzas en X, Y, más sumatoria de fuerzas en Y. Esto igual a 0. Para que todo esto sea 0, esto debería igualarse a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0.
Por lo tanto, cuando se tenga un sistema de varias fuerzas, en este caso lo que se tiene que hacer es descomponer las fuerzas en sus componentes en X, Y o en Z, si es que hubiera, e igualar estas componentes a cero. Y con eso determinar o calcular todas las incógnitas que existen en ese sistema para que se encuentre en equilibrio. Por ejemplo, si en este caso supongamos que aquí tengo una partícula, aquí tengo una fuerza de 10 newtons y esta sería la fuerza, una fuerza aplicada en esta dirección. Entonces, en este caso, quiero saber si es que cuánto debería o cómo debería ser, cuánto debería ser el valor de F y cuál debería ser su dirección para que esto esté en equilibrio. En este caso, si hago solo sumatorias de fuerzas en X porque no hay componente en Y, sería más Fy más 10 newtons igual a 0, de donde F sería igual a menos 10 newtons. Como salió negativo, significa que no es ese sentido el que se tiene, sino es el sentido contrario, y este sería el resultado. 10 newtons que va hacia acá, y esta sería la fuerza hacia acá, que también sería 10 newtons, para que se encuentre en equilibrio, para luego después, si se hace sumatoria de fuerzas en X, en este caso sería igual a 0, si es que tuviera esta dirección. Si esta tiene esta otra dirección, sale, como ustedes pueden ver, sale negativo, lo que significa, cuando es negativo, que cambia el sentido que se había considerado originalmente. Bien, para resolver ejercicios de equilibrio de partículas, lo que primero que hay que hacer, bueno, es el diagrama de cuerpo libre, donde primero se tiene que establecer los ejes, considerando de que estos estén acorde a lo que sea lo más fácil, colocar los ejes donde sean lo más fácil posible. Marca el diagrama de todas las magnitudes y fuerzas conocidas y desconocidas. Se puede suponer el sentido de una fuerza con magnitud desconocida, ya que luego después, cuando salga el resultado, si es que sale negativo, significa que es en el sentido contrario al que se ha considerado originalmente. Luego después calcular o determinar las ecuaciones de equilibrio. Aplique las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. E incluir los signos en función de los ejes. Una vez de los ejes que hayamos considerado, todo lo que esté, por ejemplo, en el primer cuadrante va a ser positivo, en el segundo cuadrante Y va a ser positivo y X va a ser negativo, y así sucesivamente. Si hay resortes, aplique esa ecuación de la fuerza igual al módulo del resorte por S. Y si la magnitud de la fuerza de la solución es negativa, esto indica que el sentido de la fuerza es inverso al mostrado sobre el diagrama del cuerpo libre, que ya lo habíamos explicado anteriormente. Bien, como ejercicio se propone determinar la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos. Este es el ejercicio. Aquí yo tengo el cable BA o AB, también BC o CB, y también tengo este otro cable que sería BD, y tengo también este cilindro de 60 kilogramos. Estos tienen un ángulo de 45 grados y acá tiene un triángulo de pendiente. Bien, en este caso lo que convendría para determinar el diagrama de cuerpo libre, lo que conviene sería de considerar un eje en este lado de aquí para poder calcular directamente. Se puede colocar en cualquier otro lado, sin embargo es mucho más fácil si lo colocamos donde convergen o donde salen todas las fuerzas cuando se trata de este tipo de ejercicios. Bien, entonces en este caso aquí se tendría el TBD, que sería hacia abajo, que es todo lo relacionado al cilindro, y esto es sostenido por estas dos fuerzas TAB y TBC, ¿no? Asumiendo, considerando que este es el eje en este punto. Bien, con estos elementos lo primero que hay que considerar es cuánto es la fuerza del cable o del elemento que sostiene al cilindro, que en este caso sería los 60 kilogramos, que es masa multiplicado por 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, y eso da 588.6 newtons, que sería la tensión en BD. Bien. Entonces lo primero que hay que hacer en esto, luego de haber determinado
el diagrama de cuerpo libre es hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y sumatoria de fuerzas en X en este caso se tiene TBC, ¿cuánto va a ser la componente en X? Sería esta, TBC coseno de 45 grados positivo, menos esta de acá, que sería TAB 4/5, ¿no? En este caso, pues se va a igualar a 0. Como las dos son incógnitas, esta de acá no tiene componente en X, y como las dos son incógnitas, no se puede hacer nada en esa ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y, en este caso lo que se hace es esta, la componente en Y, que sería esta, que sería TBC seno de 45 grados, y la otra componente en Y, que sería esta de acá, que sería esta de aquí, sería más, todas las dos son positivas, pero están en la parte positiva, sería TAB 3/5, y también hay otro componente en Y, que sería este que está hacia abajo, que sería menos 588.6 newtons. En este caso tampoco se tienen las dos incógnitas. Sin embargo, aquí ya se puede despejar una, ya que se tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, se puede despejar una, reemplazar en otra y resolver este sistema. Entonces, bueno, de la ecuación 1 se tiene que TAB es igual a 0.88 TBC. Con esto, reemplazando en 2, se tendría, reemplazando este TAB, ¿no? Aquí, en esto, pues se podría despejar cuánto vale TBC, y en este caso es 476.56 newtons. Con esto se puede reemplazar en la ecuación 1 y obtener el valor de TAB, que sería de 419.37 newtons. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Para sostener un cilindro de 60 kilogramos se necesita que existan tensiones en estos cables, el TBC de 476.56 y de 419.37, para que el sistema esté en equilibrio, es decir, para que se pueda sostener, ¿no? Sin moverse en ningún lado. Otro como ejercicio se pretende determinar la longitud requerida para el cable, de manera que la lámpara de 5 kilogramos esté suspendida en la posición que se muestra en esa figura. La longitud no deformada del resorte AB es L'AB igual a 0.2 y el resorte tiene una rigidez de 300 newtons por metro. Lo que se pretende determinar es cuánto es esta longitud de aquí, de AC. Bien, en este caso lo primero hay que hacer también es un diagrama de cuerpo libre, y lo que conviene es hacerlo en este punto, pasar los ejes, el eje X y el eje Y, y luego después determinar las fuerzas que actúan en ese sistema. Bien, en este caso se tiene el W, que sería el peso de la lámpara. Se tiene la tensión AB, que sería la tensión por el resorte, y se tendría la tensión AC, que sería la tensión en el cable, en donde se quiere calcular cuánto sería esa distancia. Bien, en esto, al igual que en el ejercicio anterior, lo que primero hay que calcular cuánto es la tensión sobre de la lámpara, la tensión que existe en el cable donde está sostenida la lámpara, y en este caso sería de determinar el peso, similar al anterior, que quedaría 49.05 newtons. Bien, en sumatoria de fuerzas en X, lo que quedaría en este caso sería TAB, que sería esta componente en X. Luego aquí tiene dos componentes, este en Y y este en X. Entonces, si este en X es hacia este lado, sería negativo, menos TAC coseno de 30 grados. Esta, como está en vertical, no tiene componente en X. En sumatoria de fuerzas en Y se tendría TAC, este sería el componente, TAC seno de 30 grados, menos esto de acá, menos 49.05 newtons, y este que no tiene ningún componente. En este caso va a quedar, se puede despejar el TAC, que sería igual a 98.10 newtons. Con este TAC se lo puede reemplazar en 1, ¿no? En este TAC se puede reemplazar en 1 y queda como resultado 84.96 newtons. Hasta ahora se tiene simplemente las tensiones, entonces lo que ahora hay que calcular
es cuánto incluir la influencia del resorte en este sistema. Ahora bien, entonces ya se tiene esta tensión AB que fue calculada previamente, y para incluir la influencia del resorte, en este caso, se tiene que el resorte tiene una rigidez de 300 newtons y este valor S no se lo conoce, que es la diferencia entre la longitud deformada y la longitud no deformada del resorte. En este caso, se determina SAB como 0.28 metros, y de esa ecuación de SAB, que sería igual a la longitud deformada menos la longitud no formada, se despeja el valor de la longitud deformada, y en este caso, ya que se conoce el LAB de 0.2 y el SAB que ya se lo obtuvo anteriormente, entonces la longitud deformada del LAB sería igual a 0.2 metros más 0.28 metros igual a 0.48 metros. Como ya se conoce este y todo esto es de 2 metros, se puede calcular cuánto sería esto, ya que el total de esto sería igual a esto por la componente en horizontal, como se ve en esta parte. 2 metros sería igual a LAC, a toda la longitud de LAC por el coseno de 30 grados, que sería esto, más 0.48, que sería la longitud que se calculó recientemente. Entonces, bueno, de esto se despeja LAC y queda como resultado un LAC de 1,76 metros, que sería la longitud que se quería determinar en un inicio. Entonces, para esta lámpara de 5 kilogramos que esté suspendida en esa posición, se debería tener esa tensión en ese cable, o esa longitud del cable debería ser de 1.76 metros. Bien, como ejercicio se propone, si el similar que se resuelva similar a lo que se ha visto anteriormente, si el bloque pesa 200 libras y el bloque C pesa 100 libras, que sería en este caso el bloque B, pesa 200 libras, el bloque C 100 libras, determine el peso requerido en el bloque D y el ángulo θ para lograr el equilibrio. En este caso recuérdese que se tiene una polea, por lo tanto se debería, estos transmiten carga a este cable, este también la transmite carga, la misma tensión va a ser en este cable, va a ser aquí, la misma de aquí va a ser en la parte de acá, por lo tanto convendría tener un eje en este lado, trazar el diagrama de cuerpo libre y luego aplicar las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Asimismo, también se propone que es resolver este ejercicio donde se incluyen dos resortes, en donde la longitud no alargada del resorte AB es de 3 metros. Si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio que se muestra en esta figura, determine la masa del bloque en D. Similar al ejercicio anterior, convendría hacer un eje en este sentido y aplicar los conceptos o los conocimientos que se han mostrado en esta presentación. Bien, cuando se trata del sistema de fuerzas tridimensionales hay que considerar igual a lo que se ha venido considerando tanto en la sumatoria de fuerzas o en las fuerzas resultantes o momentos resultantes. En este caso lo que hay que simplemente, ya que es un sistema, tiene que estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y esta sumatoria de fuerzas se divide en sumatoria de fuerzas en X, Y, más sumatoria de fuerzas en Y, J, más sumatoria de fuerzas en Z, K, que tienen que ser igual a 0. En este caso todas estas tienen que igualarse a 0 para que se mantengan en equilibrio. Cuando se tiene un sistema de fuerzas tridimensionales, el procedimiento de análisis es similar a cuando se tratan de fuerzas coplanares. Se traza el diagrama de cuerpo libre, donde se establecen los ejes, se marca el diagrama de todas las magnitudes de fuerzas conocidas y desconocidas, se puede suponer el sentido de una fuerza con magnitud desconocida, se aplican las ecuaciones de equilibrio de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, y en los casos que sea fácil descomponer, se descompone la fuerza directamente.
Si la geometría tridimensional es difícil, exprese primero cada fuerza como un vector cartesiano, sustituye esos valores en sumatoria de fuerzas igual a 0 y después igual a 0 todas las componentes I, J y K. Para expresar en un vector cartesiano hay que considerar el vector unitario. Si la magnitud de fuerza de la solución es negativa, esto indica que el sentido de la fuerza es inverso al mostrado en el diagrama de cuerpo libre, por lo tanto debería cambiarse. Como ejemplo en este caso, aquí se tiene un elemento tridimensional, aquí se tiene una grúa, aquí se tiene, este es un imán grande donde se tiene 3 cadenas de soporte. Similar, aquí se debería trazar el eje, que es en este caso de aquí, se traza un bosquejo, se coloca donde están todas las fuerzas, en este caso este peso W o esta tensión W es lo que sostiene toda la parte de acá. Aquí se tendrían las fuerzas FB, FD y FC que sostienen a esto, que serían las fuerzas activas, y las fuerzas reactivas serían W, lo que hace que todo esto se vuelva o se quede en equilibrio. Bien, se propone resolver entonces un ejercicio donde hay una carga de 120 libras que está suspendida sobre un gancho, que sería esta. Si la carga se sostiene mediante 2 cables, que serían estos 2 cables, y un resorte de rigidez de 500 libras sobre pie, determinar la fuerza presente en los cables y el alargamiento del resorte para lograr la posición de equilibrio. Bien, en este caso lo que hay que considerar, aquí en este caso ya se dan los ejes, el eje Z, el eje Y y el eje X, ya están ubicados en este de aquí. Si no los tuvieran, hubiera de ubicarlos en ese mismo lugar, que es lo más fácil para resolver. Y se traza el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se tiene una fuerza en C, una fuerza en D y una fuerza en B, y la carga de 120 libras que estaría hacia abajo. Bien, ahora en este caso, para hacer sumatoria de fuerzas en X, se utiliza todos los componentes en X. ¿Cuáles van a ser en este caso? Va a ser el de FD y el de FC. Bien, entonces la sumatoria de fuerzas en X sería FD por el seno de 30 grados, que me daría esto, menos 4 quintos FC, esto sería igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y, habría 2 componentes que sería esto, FB, y esto sería FD. Este sería positivo y este negativo. Entonces sería menos, que está hacia atrás, FD coseno de 30 grados más FB igual a 0. Aquí no se puede resolver nada, ni en la ecuación 1 ni en esta ecuación no se pueden resolver nada. Entonces hay la otra, que es la sumatoria de fuerzas en Z, que estaría FC y la de 120 libras. Y en este caso quedaría 3 quintos FC, que sería la componente en Z, menos 120 libras. Recuérdese que libras es una medida de fuerza. Bien, con esto se podría resolver directamente FC, que sería igual a 200 libras. Con este FC se puede reemplazar en la ecuación 1 y se puede determinar FD, y cuando se obtenga FD se puede reemplazar en la ecuación 2 y obtener FB. Con esto, FD es 320 libras y FB 277.13 libras. Bien, ahora lo que hay que calcular es cuánto se deforma el resorte en FB. Se tiene la ecuación que es igual al módulo de rigidez por el valor S o la distancia S a B. Y en este caso ya se calculó anteriormente esto. 500 ya se sabe que es un dato que se da y el SAB no se lo conoce. En este caso quedaría un SAB de 0.55 pie. Bien, como otro ejercicio se propone determinar la fuerza en cada cable que se ha usado para sostener la caja de 60 libras. Esta sería la caja de 60 libras. Y en este caso se tendría 3 cables, este otro cable y este otro cable.
Bien, en este caso ya están trazados también los ejes. Si no estuvieran trazados ahí, se deberían trazar en ese mismo lugar. Se hace el diagrama de cuerpo libre, donde ya se especifica cuál es la fuerza y cuáles son la dirección. Fuerza FB que sostiene, fuerza FC que sostiene esta caja de 60 libras, y esta otra fuerza que también ayuda a sostener a este. Bien, con sus respectivas geometría, ¿no? Bien, ahora en este caso lo que se quiere es, una vez que ya se tenga esto, y como considerando de que no es fácil descomponerlo, lo que hay que considerar es que se debe determinar cuáles son los vectores cartesianos. Para ello, primero se tiene que las coordenadas de B y de C, de B y de C. No se necesita de D ni tampoco esta otra coordenada, porque estas coinciden en un eje. Cuando no coinciden en un eje, hay que determinar cuál es el vector cartesiano utilizando el vector unitario. Entonces, en este caso lo que se tiene es las coordenadas de B, que sería en Y menos 3 hacia atrás, menos 4 que sería en Y, esta sería la otra, menos 4 que sería hacia atrás, y la otra que sería positivo 8. Con esto llegaríamos a este punto B. ¿Cuál sería el punto C? En este caso sería también del eje que ya hemos considerado, de los ejes que hemos colocado. Menos 3 porque está hacia atrás, este sería positivo, este sería negativo. Luego después sería en Y o en J, estaría hacia adelante, por eso es más 4, y luego después estaría hacia arriba, en el eje positivo estaría esta cantidad de 8, y ahí se tendría cuáles serían las coordenadas de B y de C. Bien, entonces para calcular la fuerza, o el vector, sería igual a FB, que es el módulo, multiplicado por el vector unitario de B. Y para ello sería FB multiplicado por el vector unitario, sería todos estos valores de aquí, en IJK, dividido para la raíz del cuadrado de todos estos mismos valores, ¿sí? Con esto, como no se conoce cuál es el módulo, o cuál es el módulo, la magnitud del vector FB, entonces quedaría expresado en función de FB, de esta manera. ¿Bien? Lo mismo se hace con el vector FC. Y en este caso, similar a lo anterior, lo único que se cambia es este vector unitario, que aquí ya cambia, en este caso simplemente el signo, ¿no? Dividido para la raíz de todo esto, quedaría expresado también en función de el módulo de FC. Se tiene FB, se tiene FC, lo FD es simplemente, no es necesario incluir nada, este FD está en Y, en el eje X, por lo tanto es Y, en la parte positiva, por lo tanto es positivo. Y también se tiene W, que en este caso W está hacia abajo, entonces este sería K, dado que está hacia abajo sería negativo. Con esto lo que hay que hacer es hacer la sumatoria de fuerzas e igualarlas a 0. Ahora bien, en la sumatoria de fuerzas igual a 0 se tiene que FB, que sacado anteriormente, más FC, más FD y más W debería ser igual a 0. Reemplazando todos esos valores, y para una mayor facilidad, debería ser que todas las sumatorias de todos los valores en Y sean iguales a 0, todos los valores en J deberían ser igual a 0, y todos los valores en K también igualarlos a 0. En primer lugar, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que sería en Y. Se tendría una ecuación, la sumatoria de fuerzas en Y también igual a 0, que sería J,
y la sumatoria de fuerzas en Z también es igual a 0, ¿sí? Entonces con esto se tiene 3 ecuaciones, ¿no? 3 incógnitas, y con eso se puede resolver el sistema. Aparte también, de esta parte de aquí hay que considerar que si se tengo el mismo valor de aquí, de esta ecuación de aquí, de la sumatoria de fuerzas en Y, se sabe que FB es igual a FC, ¿no? En este caso particular, pero si tuviera estas mismas 3 tensiones y esto algo conocido, voy a tener 3 ecuaciones con estas 3 incógnitas y se puede resolver. En este caso particular, FB es igual a FC, ¿no? Si yo esto lo paso al otro lado, elimino el 0.42, se encuentra que FB es igual a FC. Con esto puedo resolverlo aquí o acá, puedo reemplazarlo y puedo determinar cuánto vale FB, que va a ser igual a FC, igual a 35.29 libras. Y con estos valores ya puedo determinar cuánto vale FD, que sería 22.59 libras. Se propone como ejercicio desarrollar este sistema en donde la masa de una maceta es de 50 kilogramos. Determinar la tensión desarrollada en cada cable. Aquí tengo un cable hasta acá y otro cable hasta acá. Y considere un X de 2 metros y un Y de 1.5 metros. Similar a lo anterior, en este caso, dado que solo hay un elemento que está a lo largo del eje, que sería del eje K, sería esto negativo, estos de aquí deberían calcularse, determinar el vector unitario y con eso determinar la fuerza como expresado como vector con sus coordenadas IJK utilizando el vector unitario, y también este otro de la misma manera, así como se lo vino resolviendo se resolvió el ejercicio anterior. Hacer sumatoria de fuerzas en X, hacer sumatoria de fuerzas en Y, hacer sumatoria de fuerzas en Z y resolver cuántos serían los valores en esa tensión, en esos cables. Anteriormente se habló acerca del equilibrio de una partícula, pero cuando se trata de un cuerpo rígido existen no simplemente fuerzas, sino también existen momentos. En este caso, lo que para que se mantenga en equilibrio debería ser que la sumatoria o la fuerza resultante sería igual a 0 y la sumatoria de momentos también sea igual a 0. Entonces, la fuerza resultante sería igual a la sumatoria de fuerzas y eso sería igual a 0. Y el momento resultante con respecto a un punto, en este caso el punto O, sea también igual a la sumatoria de momentos en ese punto O e igual a 0, ¿no? ¿Por qué existen momentos? Existen momentos cuando las fuerzas no están concentradas en un solo punto, sino están concentradas en más de un punto. Ahí se generan los momentos. Ahora bien, la sumatoria de momentos, como ya lo vimos en la clase anterior, la sumatoria de momentos en cualquier punto, en este caso con un punto A cualquiera, sería igual a R, que sería esta distancia hasta aquí, cruz FR, que sería esto, más el momento resultante en este otro punto, y eso sería igual a 0. Ahora bien, este R, que es el vector posición, no puede ser igual a 0, tiene un valor, por lo tanto, la sumatoria, la fuerza resultante, que es la sumatoria de fuerzas, sería igual a 0, y el momento resultante sería igual a 0, y estas son las ecuaciones para el equilibrio de un cuerpo rígido. Los elementos, cuando son apoyados en ciertos lugares, se producen reacciones con respecto a esos soportes. En general, si un soporte evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces se desarrolla una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Si se evita la rotación, se ejerce un momento de par sobre el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, si se tiene un rodillo, aquí yo tengo una viga de acero y aquí tengo un rodillo. En este caso,
lo que permite el rodillo es que se mueva en esta dirección y también pueda moverse en esta dirección, pero no permite que se mueva en esta dirección, que es la primera parte, ¿no? Entonces, si no permite que se mueva en esa dirección, ahí se genera una reacción. Veamos otro ejemplo. Entonces, en este pasador, por ejemplo, lo único que tiene es como una especie de pin que pasa de aquí al lado, entonces esto permite que se mueva en este sentido. También permite este movimiento principalmente, no permite que se mueva hacia arriba, no permite que se mueva hacia acá, por lo tanto va a tener estas reacciones en este sentido y en este otro sentido. Y en este caso, dado que se tiene componente fx y fy, se puede tener una componente f con su ángulo phi o teta, ¿no? Y se tiene un soporte fijo, que es un soporte cuando hay empotramiento. En este caso no permite que este elemento se mueva ni hacia acá, ni hacia arriba, ni tampoco que haga este giro, por lo tanto va a haber fuerzas, estas reacciones Fx, Fy y también este momento, ¿sí? Existen otro tipo de elementos, como por ejemplo en este cable, esto va a tener esta fuerza, que este es uno de los ejemplos. El cable ejerce una fuerza sobre la ménsula o soporte en la dirección del cable. Si yo tengo esto de aquí, entonces la reacción, que este sería el cable, un cable que tengo hacia acá, tengo este ángulo, ahí voy a tener esa reacción. También tengo otros elementos como este, donde tengo un cierto ángulo, esta va a ser la reacción o la fuerza, o también esta de aquí. El resultado después, cuando se determine o se determine todas las ecuaciones y determine cuáles son los valores en las reacciones, si sale negativo significaría que sería contrario, por lo tanto el sentido de esta fuerza, de esta reacción, no es importante. Cuando hay un rodillo, que ya lo vimos anteriormente, este de aquí, el rodillo, tiene una fuerza pero es perpendicular a donde se desplaza. Esta sería esta fuerza y es perpendicular a donde se desplaza el rodillo. También se tiene un rodillo con pasador confinado con una herradura lisa, similar al anterior, ¿no? Tiene 90 grados con respecto a la superficie donde se desliza. Otro ejemplo es un soporte de tipo mecedora, que es una especie como esto se mece de un lado hacia otro, y esta sería la reacción, esta sería perpendicular a la superficie en donde está colocado ese elemento. Por ejemplo, un soporte mecedora permite al puente un movimiento horizontal de manera que el puente pueda dilatarse y contraerse por cambios de temperatura, ¿no? Hace que se mueva de un lado al otro. En la parte es una superficie de contacto lisa, simplemente se lo apoya, también tiene una reacción perpendicular a la superficie donde se apoya. Este trabe de concreto, por ejemplo, descansa sobre el borde que supuestamente actúa con una superficie de contacto lisa. Simplemente es el contacto. En este caso, si el contacto es de esa manera, se tendría también una fuerza muy similar a esta mostrada en la figura 6 o el soporte 6. El elemento conectado mediante un pasador a un collar sobre una barra lisa, similar al anterior, ¿no? También existe pasador liso o articulación lisa, que es como uno de los más usados, uno de los muy usados en la parte del diseño de estructuras. Y en este caso se tiene dos reacciones, ya que no le permite el movimiento en X y en Y. Por ejemplo, ahí esto se puede ver en una instalación de edificio, está soportada por un pasador en la parte superior de la columna. Eso le permite un cierto movimiento y no le ofrece tanta rigidez al elemento estructural. Elemento de conexión también, y el soporte fijo, que ya lo hemos visto anteriormente, como por ejemplo las vigas del piso de ese edificio, donde se sueltan entre sí para formar conexiones fijas. O cuando también, por ejemplo,
una viga está embebida en algún otro elemento, en la losa, etcétera, o algunas de los elementos metálicos de los techos, etcétera. Hay que considerar que también existen fuerzas internas cuando uno se traza el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, todas las fuerzas internas no deben considerarse en este diagrama debido a que se cancelarán entre ellas. Principalmente en este caso, lo que se tiene, bueno, es este motor suspendido con estas cadenas. Entonces aquí se tendría una tensión 2, una tensión 1 y el peso ubicado en el centro de la gravedad de este elemento. Sin embargo, existen algunas otras fuerzas internas, como por ejemplo los pernos, en este caso de aquí, los pernos en algunos elementos otros constructivos. Estas se cancelarán considerando el principio de que cada fuerza de acción le corresponde una reacción, por lo tanto se cancelarán las fuerzas internas y con esta solo se considera el peso que va hacia abajo. En general, en este caso, el peso tiene que ser colocado en el centro de gravedad del elemento. En este caso, el centro de gravedad tiene que ser calculado en función de la geometría que tenga el elemento. Aquí sería esto de aquí, esto sería el peso hacia acá en su centro de gravedad. Sin embargo, en figuras más conocidas es mucho más fácil. Por ejemplo, en un rectangular sería la mitad de su lado, o en un cuadrado también, en un triángulo asimismo en un tercio de la base, etc. Bien, el elemento real es lo que hay que considerar son modelos idealizados, que eso nos lleva al diagrama de cuerpo libre. Y en este caso, por ejemplo, se tiene una viga de aquí donde están soportadas otras vigas, y esta viga está sentada sobre este elemento de aquí y esto sobre esta otra columna. Entonces, en este caso, cada uno de estos elementos que están apoyados sobre esto deberían considerarse como una fuerza hacia abajo. Esta viga, esto de aquí se podría considerar como un rodillo, ya que le permite el movimiento en este sentido, y este se podría considerar como un pasador, ya que no le permite movimiento hacia acá, no le permite movimiento hacia arriba, pero sí le podría permitir este movimiento de que esto se levante en esta manera, esta viga se levante en esta manera. Bien, con eso se puede terminar el diagrama de cuerpo libre y facilitar un poco más los cálculos, o facilitar más la idea de cómo calcular esto que está en un modelo real, sino pasarlo a este otro diagrama. Para analizar esto, para terminar el equilibrio de un cuerpo rígido, lo que se hace, bueno, es similar al procedimiento anterior. Determinar el diagrama de cuerpo libre. Imagina el cuerpo aislado y trace un bosquejo. Marca el diagrama de todas las magnitudes de las fuerzas de momentos par. Hay que considerar cuáles son las cargas aplicadas, determinar las reacciones en los soportes, establecerlas, ¿no? Y también el peso del cuerpo. Identifique la carga y las dimensiones dadas con las magnitudes y direcciones. Establezca un sistema coordenado. Bien, y como ejemplo, se propone que se trace un diagrama de cuerpo libre de la viga uniforme si ella tiene una masa de 1000 kilogramos. Entonces, bueno, aquí se tiene una viga que esta tiene 1000 kilogramos. En este caso se tiene una fuerza de 1200 newtons, ¿no? Que está este elemento colocado en A y empotrado en A. Entonces, por lo tanto, aquí voy a tener dos reacciones y un momento. Y en este caso, entonces, lo que voy a tener es la reacción en Y, si es que ya asumí que este va a ser mis coordenadas, o mi plano de coordenadas, que sería XY. Esto sería AX y esto sería el momento en este punto. En este caso yo lo puedo considerar hacia abajo o hacia acá, o esto hacia arriba, pero cuando ya haga los cálculos y esto me da un valor negativo, significa que sería en el lado contrario. Tengo la fuerza de 200, tengo el peso de esta de aquí, que es de los 100 kilogramos, multiplicado por la gravedad, y eso daría 981 newtons, ¿no?
¿no? ¿Ubicado en dónde? A la mitad de toda esta viga. Bien, dentro de las ecuaciones de equilibrio para este tipo de elementos hay que considerar similar a lo anterior, que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Esto es válido para sistemas coplanares. Similar al anterior, se traza el diagrama de cuerpo libre, se establecen los ejes coordenados, en donde también se imagina el cuerpo aislado y se traza un bosquejo. Se muestran todas las fuerzas y momentos que actúan sobre el cuerpo, se identifican las cargas y momentos con sus respectivas magnitudes y direcciones. Bien, dentro de las ecuaciones de equilibrio hay que aplicar la ecuación de sumatoria de momentos en el punto donde se desconocen las fuerzas, ya que serán ceros con respecto a ese punto. Ya vamos a ver en un ejercicio qué significa esto. Orientar los ejes para que facilite la descomposición de las fuerzas. Si el resultado es negativo, significa que se debe cambiar el sentido, ¿no? Asimismo, aplicar la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Como ejercicio, cuando se propone determinar las componentes horizontal y vertical de la reacción en la viga causada por el pasador en B y el soporte de mecedora A. En este caso se considera o se dice que no se toma en cuenta el peso de la viga. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Esta es la viga. Aquí tengo la mecedora, que sería en A, y tengo este pasador. Entonces el pasador voy a tener dos reacciones aquí y la mecedora voy a tener una sola reacción. Bien, ahora para trazar el diagrama de cuerpo libre lo que hay que considerar es que hay que colocar esas reacciones. En este caso quedaría de esta manera, una reacción en B, la reacción BY por este pasador y esta de aquí por el soporte de mecedora que sería AY. También se descomponen las fuerzas, aquí tenía una fuerza de 600, se descomponen sus componentes en Y y sus componentes en X. Y también tengo esta de 100 newtons que están dirigidas hacia abajo, por lo tanto no es necesario descomponerse. Ahora bien, dentro de la sumatoria de fuerzas en X, en este caso voy a tener esta fuerza de aquí, positiva, esta fuerza de acá, que va a ser negativa, y nada más. Ahí puedo despejar cuánto vale BY, que sería 424.26 newtons. En sumatoria, podría ser sumatoria de fuerzas en Y, sin embargo, al ser sumatoria de fuerzas en Y voy a tener dos incógnitas, BY y AY. Entonces se puede hacer en este caso sumatoria de fuerzas en B para calcular AY. ¿Por qué? Porque al hacer sumatoria de fuerzas en este punto de aquí se me elimina se me elimina esta fuerza y se me elimina esto, porque sus brazos de palanca van a ser 0 y voy a tener esta de aquí y esta de acá, cuya de todas estas solo esta es la que no conozco. Entonces hago sumatoria de fuerzas en B. En este caso me va a quedar AY. Si tengo AY y esto va hacia acá, por lo tanto, con la regla de la mano derecha, mi pulgar quedaría hacia adentro y sería negativo. Entonces sería menos AY multiplicado por 7 metros, que sería la distancia perpendicular. 2 más 3 más 2. Más 600 seno de 45, que sería esto. Si yo hago con la regla de la mano derecha, tendría mis 4 dedos van hacia acá y mi pulgar va a quedar hacia ustedes. Por lo tanto, sería 600 seno de 45 positivo multiplicado por 5 metros, que sería la distancia perpendicular. 3 más 2, distancia perpendicular al punto B. ¿Qué más? Menos 600 coseno de 45, que sería esto. Si yo coloco la regla de la mano derecha, ¿no?, el pulgar quedaría hacia adentro, por lo tanto sería menos 600 coseno de 45 grados newtons multiplicado por la distancia perpendicular a esta, que sería de 0.2 metros. Más, tengo esta otra de aquí también, que sería más. ¿Por qué? Porque por la regla de la mano derecha, mis 4 dedos quedarían así, circulando en esta parte,
y el pulgar quedaría hacia ustedes, por lo tanto sería positivo. Entonces sería 100 newtons multiplicado por la distancia perpendicular al punto donde estoy considerando, que sería B, por 2 metros, igual a 0. En este caso, despejando a Y, me quedaría Y igual a 319.50 newtons. Bien, ahora con eso yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y en este caso quedaría a Y positivo menos 600 seno de 45 newtons menos 100 menos 200 newtons y más BY, que sería la parte hacia arriba. En este caso, ya se conoce a Y, se despeja simplemente BY y quedaría 404.76 newtons. Si alguna de estas reacciones hubieran sido negativas, eso significaría que estas tuvieran otro sentido, hacia abajo o hacia acá. Bien, como práctica se propone que se resuelva este ejercicio en donde el tablón de madera se flexiona ligeramente cuando sostiene una persona de 500 kilogramos. Esta flexión causa una distribución triangular de carga en sus extremos con intensidades máximas de WA y WB. Calcular cuánto vale WA y WB en newtons por metro y pase por alto la masa de esta plancha. Entonces en este caso va a tener la fuerza, el peso, esto de aquí dirigido hacia la parte de abajo y esto de acá es lo que lo sostiene. Recuérdese en este caso que hay que tomar en cuenta que para una carga distribuida de manera triangular, la fuerza estaría aplicada a un tercio, ¿no?, del ángulo recto, un tercio del ángulo recto, y que el valor de esa fuerza sería el área de cada uno de estos triángulos, ¿no? Que esto se lo vio en la clase anterior.